¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Marionética de Margaret Peters. Estoy compartiendo el segundo capítulo, así que bueno, si no escuchaste los episodios anteriores, te recomiendo que los escuches primero y de ahí vuelvas a este episodio. Voy a leer acá Ética Mundial y Posmodernidad. Tras la derrota del marxismo-leninismo, el existencialismo posmoderno prevaleció en la cultura occidental, mientras se iba construyendo, como lo hemos visto, una nueva ética mundial. La ética que rige el nuevo consenso mundial, entre comillas, es la expresión y el fruto del largo caminar de Occidente hacia la posmodernidad. La nueva ética mundial es posmoderna. La posmodernidad es un fenómeno complejo que muchos de nuestros dirigentes conocen poco y mal, y que no se puede rechazar en bloque y aún menos aceptar en su totalidad. Ambas actitudes serían simplistas. La posmodernidad es ambivalente y se reconoce como tal. Se interpreta de distintas maneras que a veces son contradictorias. Como su nombre indica, la posmodernidad marca el abandono por parte de Occidente de los valores modernos, a saber, absolutización de la razón, confianza, confianza, absolutización de la razón, confianza ciega en la ciencia y en sus leyes, optimismo y fe en el progreso, individualismo, derechos humanos, naturalismo, democracia liberal, soberanía nacional, marxismo o capitalismo, deísmo. La modernidad, también llamada Edad de las Luces o de la Razón, sucedió a la Edad Media, Edad de la Fe, 400 al 1400 después de Cristo. Podríamos, de modo algo simplificado pero correcto, llamar a la posmodernidad la Edad del Sueño. En otras palabras, la civilización no represiva preconizada por Marcuse. La civilización que se ha emancipado de la realidad, considerada como represiva por la cultura occidental desde Freud. El fenómeno posmoderno se manifiesta bajo dos formas, filosófica y cultural. La mayoría de los analistas de la posmodernidad coinciden en reconocer que los filósofos vinculados al movimiento posmoderno son aquellos que, desde Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, cuestionan que la razón tenga la capacidad de aprender la realidad y sustituyen la razón por la voluntad general. Por lo tanto, paradójicamente, Occidente empezó a avanzar hacia la posmodernidad ya en el siglo que ratificó el modernismo, el siglo de las luces. La transición de Occidente hacia la posmodernidad se aceleró dramáticamente a partir de la revolución erótica occidental y en particular desde los años 60. La exaltación de la libido, la revuelta de los jóvenes, el rechazo de la autoridad y de las normas morales y sociales contribuyeron de modo decisivo a erosionar la razón y la conciencia, la democracia, el orden social occidental y aceleraron la deriva hacia lo irracional. Los pensadores posmodernos contemporáneos, reconociendo explícitamente que su objetivo es de construir la razón y el conocimiento, a veces se presentan a sí mismos como antifilósofos. Esta evolución señala el fin de la filosofía, del racionalismo e intelectualismo occidentales, y pone en crisis a una de las principales corrientes de la masonería. Las luces habían sustituido la fe por la razón, la explicación sobrenatural de la realidad por el naturalismo y la absolutización de la ciencia, el Dios de la revelación por el gran arquitecto, filosofía deísta, la antropología judeocristiana por el individualismo, la subordinación feudal por la autonomía individual, los derechos humanos y la soberanía nacional,
la civilización cristiana por el proceso de secularización, la democracia liberal y la economía de mercado. La absolutización de la razón, racionalismo, había llevado progresivamente a la exaltación de la ciencia y a la radicalización del positivismo. Mientras la duda sistemática se convertía en el motor de la investigación científica, la modernidad se fiaba ciegamente de la ciencia y de la innovación tecnológica para resolver los problemas de la sociedad. Era optimista, creía en el progreso, exaltaba el conocimiento como herramienta prometeica de poder y de control. En el plano político, la separación de poderes entre la Iglesia y Estado llegó a implicar la separación entre conciencia y valores espirituales por una parte y ciencia, sociedad civil e instituciones políticas por otra. El individuo calculador en busca de sus propios intereses se convirtió en un fin en sí mismo y en la medida de la realidad. Individualismo. A partir de este momento, una mentalidad contractual ha regido las relaciones humanas. Pero la utopía moderna de la liberación de la humanidad por el progreso científico y económico cayó por su propio peso. El futuro que había predicho no se realizó. Se descubrió que la ciencia no era capaz de explicarlo todo y que sus leyes inmutables se iban derrumbando a medida que se hacían nuevos descubrimientos. En sus aspectos radicales, la posmodernidad es una reacción pesimista a esta desilusión. Las certezas, la respuesta a las preguntas, la verdad, la objetividad, la realidad no existen. Su contenido es inalcanzable, es imposible de acceder a ellas. Todo es relativo y susceptible de ser interpretado, de modo que el espíritu siempre quede insatisfecho. Según el filósofo posmoderno Richard Rorty, el propósito de la posmodernidad es descubrir qué debemos hacer ahora que tanto la edad de la fe como la edad de la razón son irrecuperables. En su aspecto radical y violento, que expresa, por ejemplo, el filósofo francés Michel Onfray, la posmodernidad va más lejos de la modernidad en lo que se refiere al laicismo. No debería quedar ni rastro de la tradición judeo-cristiana en la civilización occidental, y por extensión en el resto del mundo. La posmodernidad debe dar el impulso final a la apostasía para llegar a la negación total del ser, de la realidad y del compromiso moral. Tras la muerte de Dios proclamada por Nietzsche, el occidental, cosechando los frutos de la negación, vive ahora la muerte del hombre. Para encubrir la desesperación, la posmodernidad celebra, de modo lúdico, el caos, la libre elección arbitraria, la diversidad, lo irracional y lo soñado. ¿Por qué desestabiliza los fundamentos de la modernidad y por qué proviene de Occidente? La posmodernidad a menudo se considera antioccidental. Este factor puede seducir a las culturas indígenas que la posmodernidad pretende exaltar. Es importante explicar a quienes se dejan seducir por estos argumentos que, en efecto, la posmodernidad es occidental y procede de occidentales antioccidente que, al hacer la revolución, renegaron de su propia civilización. Es más, como veremos más adelante, al deconstruir la estructura misma del hombre, la posmodernidad amenaza con destruir desde dentro todas las culturas, incluso las culturas no occidentales, africanas, asiáticas, latinoamericanas y otras. Pero la posmodernidad tiene también un lado positivo. Al desestabilizar a Occidente y a la modernidad, deconstruye a la vez sus excesos y defectos, como son el racionalismo, el individualismo radical, el pesimismo liberal, el autoritarismo, el institucionalismo, el formalismo. Esta deconstrucción de la deconstrucción es de importancia histórica capital. Crea una nueva situación que permite la aparición de un verdadero consenso. Y bueno, con esto llego al final de este episodio. En el próximo continuaré con la lectura de la sección
la deconstrucción de la realidad. Si te gustó el episodio, compártelo, suscríbete, dale me gusta. De igual manera, puedes apoyar al canal desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido hasta una próxima oportunidad.